Bien, Dios les bendiga. Y como les estaba diciendo al principio, los días viernes es un curso aparte, es una clase aparte que, bueno, como hay varios estudiantes nuevos, la he dejado abierta para que conozcan un poquito del otro grupo. Este grupo está terminando, ya tomaron un curso de 3 meses de hermenéutica avanzada y este grupo ya está terminando esta clase de hermenéutica. La clase de Apocalipsis y Daniel que va a empezar el próximo mes, va a empezar el viernes 4, no, viernes 3 de marzo. Justamente voy a hacer el flyer ya de anuncio para los hermanos que deseen de participar, tomar 2 cursos a la vez. El viernes 3 de marzo vamos a estar empezando un curso que es de Apocalipsis y Daniel, estudio bíblico de Apocalipsis a Daniel. Ese, si no me equivoco, va a durar 3 meses ese curso y se va a dar los viernes en este mismo horario. Hay algunos estudiantes que toman 2 cursos a la vez. En los días viernes no hay tareas, por si acaso. Eso es algo nada más de los días miércoles. Hay estudiantes que toman 2 cursos a la vez, tienen la posibilidad. Si ustedes tienen la posibilidad de tomar 2 cursos a la vez, se los aconsejo, porque la malla curricular de materias que tenemos son un montón de materias, hay muchas cosas que estudiar y bueno, Apocalipsis de Daniel es una materia que desde el año pasado los hermanos me la vienen pidiendo y ya recién este año pude hacer algo de campo para poder impartirla, así que bueno, yo les voy a mandar el flyer a los grupos para que los que desean tomar perdón, Apocalipsis de Daniel y Apologética, pues puedan tomar los 2 cursos a la vez. Interpretar pasajes apocalípticos. A ver, han habido figuras dentro de, quiero hablar como un laico, como un pentecostal laico, no como un académico. Han habido figuras que dentro de nuestra iglesia se han proyectado como grandes escatólogos, como personas que entienden el texto, personas que han estudiado a profundo la escatología bíblica. Y hubo un personaje llamado David Diamond, pegó mucho en redes sociales, que él decía que era judío. Y cuando yo me convertí, yo no voy a decir que yo no escuchaba a David Diamond porque Alfredito y yo lo escuchamos bastante, era un escatólogo que estaba pegando bastante y los hermanos lo leían, escuchaban sus conferencias y todo el mundo era como que la sensación del momento, David Diamond. Y David Diamond se presentó como judío, como una persona pues judía. Entonces nosotros los hermanos de la iglesia decíamos, bueno, si es judío, debe tener una mejor hermenéutica, debe entender mejor el Apocalipsis porque es judío. Bueno, para los que no saben, yo me presenté, pero yo soy nicaragüense, pero yo vivo en Bolivia. Yo estoy viviendo aquí en Bolivia ya de hace 6 años. Y David Diamond da la casualidad que es boliviano también. David Diamond viene de un departamento, de una ciudad acá que se llama el Beni. Y en el Beni no existen comunidades judías, hay comunidades indígenas, pero no hay ¿cómo se llama esto? No hay, no es mezquita. No hay sinagogas ni nada. Aquí en Santa Cruz hay, en donde yo vivo en la ciudad, pero en el Beni no hay nada de eso. Y las sinagogas, dicho sea de paso, las sinagogas que hay aquí en Santa Cruz no son de judíos, son de judaizantes. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un judaizante? Bueno, un judío es alguien que nace de padres judíos y profesa el judaísmo como tal, y los judíos no creen en Jesús. Esos son judíos, judíos ortodoxos. Ahora, el judaizante es un latinoamericano que ni siquiera cree en el judaísmo ortodoxo y tiene una mezcla como de judío y cristiano. Ellos dicen que son judíos convertidos al cristianismo. Y no, eso no es judío convertido al cristianismo, eso es judaizante porque son latinos, no tienen raíces hebreas ni nada. Y estos judaizantes se inventan de que no, uno tiene que encontrar sus raíces hebreas y hacen unas cositas raras. La cuestión con este personaje es que por mucho tiempo se proyectó como un escatólogo. Y la verdad es que, mire, en la iglesia y en la academia regimos las cosas de manera diferente. En la iglesia nosotros podemos reconocer a una persona como escatólogo, como teólogo, sencillamente si sabe la Biblia, o si sabe teología, o si sabe algo. Según nuestros criterios, nosotros decimos, ay, es un teólogo, o es un escatólogo. Nosotros decimos eso si sabe la persona. En la academia no. En la academia, para uno ser reconocido como teólogo, dicho sea de paso,
como escatólogo, tienes que tener credenciales, tienes que tener estudios, tienes que tener documentación de que has estudiado, ya sea una licenciatura, una maestría, una especialidad, etcétera. Si no tenés esas credenciales académicas, no puedes llamarte ni teólogo, mucho peor escatólogo. Dicho sea de paso, David Diamond, ahorita ya que han pasado bastantes años de estudio y todo esto, dicho sea de paso, David Diamond no tiene profesión académica en nada que tiene que ver con teología. Es alguien que tiene sus credenciales, creo que es en leyes, creo que es abogado, algo por el estilo, pero él no tiene formación teológica absoluta. Y mucho de sus estudios, la publicación de sus libros, no tiene fuente, no tiene nada documentado, son ideas propias personales. Profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que David Diamond no era o no es un buen escatólogo. Sí, a eso quiero llegar. David Diamond no es un escatólogo genuino o bíblico, por así decirlo. Él sacaba sus interpretaciones que de Ezequiel, que Isaías, que Ezequiel representa a Estados Unidos, Isaías representa no sé qué, no sé cuánto. De entrada les digo, lo que es David Diamond, Antonio Bolaños, que Bolaños es nicaragüense, es de un departamento de Matagalpa, él es de mi país. eh, Antonio Bolaños es un sociólogo, no tiene estudios en teología tampoco, no tiene una formación académica como teólogo, peor como escatólogo, y también él sacó muchas ideas que han plagado a la escatología de algo que es conocido como sensacionalismo, que el sensacionalismo sencillamente interpreta la Biblia basado en lo que dice el periódico. Ay, mire, yo creo en las señales, yo creo que hay señales de la venida del Señor, soy pentecostal, pretribulacional, dicho sea paso, o como dirían en la academia, dispensacionalista, este, pero yo no hago mi escatología basada en el periódico o en las noticias de hoy. La escatología debe de venir de la Biblia en primera instancia, no de las cosas que tienen que suceder en el periódico. Pero bien, ese es un poquito de introducción para que vayan tomando en cuenta qué tipo de escatología se va a enseñar en este próximo curso. Nos vamos a centrar en el texto, no en el periódico. Dice, Ezequiel tuvo una visión de Dios sobre un trono que tenía ruedas. A diferencia de otros tronos, Dios estaba sobre uno que se movía de un lugar a otro. Alrededor de él había 4 seres vivientes, cada uno tenía 4 rostros, de hombre, de buey, de león, de águila. También tenía 4 alas y podía moverse a altas velocidades. Están en movimiento, las 4 criaturas producían un sonido como el rugir de muchas aguas. El trono estaba sentado sobre las ruedas llenas de ojos y brillaban como el crisólito. Dentro de cada rueda había otra rueda. La persona que estaba en el trono parecía un hombre, pero resplandecía brillantemente. Aquí está más o menos una ilustración de lo que Ezequiel pudo haber visto. Es una ilustración aproximada. Dice, sobre su cabeza había un amplio cielo brillando como hielo y como un arcoíris. El mensaje de Ezequiel a los cautivos en Babilonia era que la presencia de Dios no estaba restringida en Jerusalén. Eso era lo que estaba significando en el contexto propio, la visión de Ezequiel que tuvo cuando estaba cautivo en Babilonia. Por allá, por allá escuché a fulano de tal decir que esto eran los ovnis. Esto que vio Ezequiel, en realidad, uno de estos escatólogos de YouTube, que esto en realidad eran los ovnis y que Ezequiel es una muestra bíblica de que los extraterrestres existen y estos eran extraterrestres. Más allá de la opinión que podamos tener sobre ese tema, mi punto es el siguiente. La visión de Ezequiel no tenía nada que ver con este tema de ovni, ni tampoco en el contexto inmediato de ser el propósito por el cual Dios le reveló a Ezequiel. Porque dicho sea paso, el tema de los ovnis es un conocimiento científico, por así decirlo, en estos tiempos modernos científicos. Es un conocimiento moderno, posmoderno en nuestra era. En el periodo bíblico no tenían idea de estas cosas, entonces era relevante este tipo de conocimiento para este tiempo. Entonces, nuestro libro de texto, que por si acaso es pentecostal, los libros de texto que estamos utilizando en este curso, dice, su trono estaba sobre ruedas, los reyes antiguos solían viajar en carrozas. De igual manera, muy por encima de todos los reyes de la tierra, Dios se movía con su pueblo. Entonces, la visión de Ezequiel lo que estaba mostrando realmente era de que Dios, aunque ellos estaban cautivos en Babilonia, aunque ya no existía el templo, aunque ya no estaban viviendo en Jerusalén, en la ciudad santa, Dios seguía estando sobre ellos, la presencia de Dios los seguía acompañando. Dice, él estaba con ellos, aún mientras la disciplina por sus pecados en Babilonia,
un destino a 900 millas de su tierra, bueno, kilómetros. Aquí ya tenemos una premisa. Miren, em, los escatólogos normalmente utilizan estas figuras, estas imágenes y las comienzan, los escatólogos, los pseudo, no, los falsos, comienzan a hacer interpretaciones basadas en lo que ven en el día de hoy, en las noticias. Realmente una persona que estudia escatología de forma seria no ve el contexto nuestro contemporáneo, porque no es el contexto de los escritores, sino ve el contexto del autor, en este caso Ezequiel. Y mire algo muy interesante por donde estamos yendo. La visión de Ezequiel no era para traer miedo al pueblo, era para traer esperanza. Y la apocalíptica, de hecho, el género apocalíptico como tal, esto de revelar lo que está oculto, en principio no tiene el propósito de dar miedo a las personas o tener un temor. En principio lo que hace la apocalíptica es dar esperanza a los creyentes. Y vamos a ver eso más adelante. Bien, son dos lecciones. No creo que nos den las dos lecciones para estudiarlos hoy. Quizás solamente estudiemos una. Y el próximo viernes ya terminamos este curso con esta última lección. Objetivo número 1. Explicar dos maneras en que Apocalipsis se centra en Jesús y lo revela. Una de las cosas de las que yo soy enemigo de estos teólogos, escatólogos sensacionalistas, es que ellos hacen escatología y hablan de todo menos de Jesús. Hablan de todo, de todo, de todo menos de Jesús. Jesús no es el centro para ellos de su escatología. B. Ilustrar que los autores de los pasajes apocalípticos suelen interpretar sus símbolos para nosotros. C. Ilustrar cómo el trasfondo histórico-cultural nos puede ayudar a interpretar la Biblia. La Biblia en general. D. Identificar al menos 10 personajes en Apocalipsis y resumir sus roles. Empecemos. Mantenga su énfasis sobre el rey y su reino. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos al Apocalipsis manteniendo esto? No hay nada más importante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis es una combinación de tres géneros literarios: el apocalíptico, la profecía y la epístola, que ya hemos estudiado estos géneros literarios en anteriores cursos. Ahora, algo que yo dije, no, pero no sé si recuerdan, es que hay libros que combinan géneros literarios, que no solamente, por ejemplo, a ver, el libro de Éxodo, por ejemplo, no solamente hay narrativa, hay una parte en el Éxodo en que hay una poesía, cuando están cruzando el Mar Rojo. Entonces, en una propia carta, y ahí podríamos tener trabajando dos géneros, y alguien que haga un estudio más profundo del Éxodo quizás pueda encontrar profecía dentro del Éxodo. Entonces, el punto con los géneros literarios es que algunos libros tienen unos géneros que son más dominantes en otros, pero eso no implica que no haya subgéneros en estos libros de la Biblia. Así que al momento de acercarnos a un texto, veamos cuál es el género que está trabajando en ese texto. Dice, pero la mayor parte del Apocalipsis es apocalíptica. Correcto. La palabra apocalipsis se deriva del griego apocalipsis, que significa revelar, quitar el velo, quitarlo, la cubierta de algo, algo que estaba oculto. Apocalipsis quita de dos maneras el velo que ocultaba a Jesús. Primero, nos permite ver a Jesús en su gloria. Ya vemos en el Apocalipsis a un Jesús glorificado ya, a un Jesús exaltado. En los evangelios nosotros lo vemos morir y resucitar, y vemos un poquito en la historia de cómo es ahora Jesús resucitado, pero en Apocalipsis nos revela a Jesús como ya exaltado, y lo vemos como Juan lo ve, y es gloria, es Dios. Segundo, debe ver a los eventos futuros, culminando con el regreso de Jesús para vencer la maldad y gobernar sobre su reino. Para muchos escatólogos de otras corrientes de interpretación, el Apocalipsis no tiene nada que hablar sobre el futuro. Ahora, a ver, vamos a ver nuestro libro de Apocalipsis. Un momento, vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Bien, hay tres cosas de las que habla Apocalipsis y vamos a hablar de tiempo.
y darle énfasis a una cosa más de la otra es, por lo menos durante el estudio, es un poquito complicado y es un poquito erróneo. A ver, el Apocalipsis habla en un cronograma de 3 tiempos. A ver, no, aquí no es. Visión de Cristo. A ver, permítame un momento, no veo bien. ¿Qué es la cosa? Ya, aquí está. Bien, mire. Normalmente a las personas cuando se acercan a Apocalipsis tienen, mire, voy a utilizar una palabra que quizás no les suene adecuada, pero es que es una palabra que describe lo que mucha gente hace. Tienen cierto morbo por querer que el Apocalipsis solamente se trate del futuro. Todo tiene que ver con el futuro. Y no. Apocalipsis, por lo menos 1.19, nos da un núcleo de cómo tratar al Apocalipsis. El Apocalipsis es sobre las cosas que son. ¿Que son para quién? Que son para Juan, para los cristianos del tiempo de Juan, número uno. El Apocalipsis, recordemos que aunque es un libro, a ver, que es para nosotros, en primera instancia o de manera inmediata, no fue escrita a nosotros. Fue escrita a qué? A ver, ¿cuál es el contexto histórico de la carta de Apocalipsis? A la mayoría de personas les gusta el Apocalipsis y muchas veces no saben cuál es el contexto histórico del Apocalipsis. Bueno, la carta de Apocalipsis fue escrita en un periodo de persecución. Nerón estaba dando caza a los cristianos, había cristianos perseguidos. Entonces, como habían cristianos perseguidos, los cristianos necesitaban escuchar un mensaje de esperanza, de que Jesús iba a volver, de que Él iba a regresar. Y Apocalipsis viene a suplir esa necesidad de esperanza. Así que una de las premisas muy importantes al acercarnos al Apocalipsis es que el Apocalipsis es un libro de esperanza. No es un libro para meter en miedo a la gente o de temor, sino que es un libro que da esperanza. Pero bien, sigamos. El Apocalipsis habla de las cosas que son, eh, las cosas que han pasado, las cosas del pasado, dice el Señor, las cosas que has visto, las cosas que son. Para nosotros, obviamente, como ya no estamos en el tiempo de Juan, las dos serían pasado. Y las cosas que han de suceder después de esta, es decir, las cosas del futuro. Entonces, hay dos corrientes o dos formas en que muchos cristianos han interpretado el Apocalipsis. Hay cristianos en que solamente se centran en el futuro y todo tiene que ver con el futuro, como si esto no fue escrito a los cristianos del primer siglo, como si fuera escrito a los cristianos del siglo XXI. No, en primera instancia, oiga muy bien lo que estoy diciendo. En primera instancia no fue a nosotros, aunque es para nosotros, pero no fue escrito dirigido hacia nosotros, sino a la iglesia del primer siglo. Entonces, hay un grupo de personas que dicen, no, es que todo es del futuro y todo tiene que ver con el futuro y como que no importa mucho el contexto histórico, cultural de lo que estaban viviendo los cristianos, las iglesias, como que eso no importa. Entonces, hay algunas personas que ignoran el contexto de Apocalipsis y solamente se quieren centrar en entender el futuro, en entender lo que el Apocalipsis quiere decir para el futuro. Y hay otro grupo de personas también que son los que más se acercan una posición que se llama preterismo, en que ellos solamente interpretan el Apocalipsis de manera contextual. Es decir, para ellos el Apocalipsis nada más tiene que ver con lo que pasó con los primeros cristianos. Para ellos no tiene que ver nada con el futuro, para ellos el Apocalipsis está completamente cumplido, ya se cumplió en el primer siglo y tampoco ese es un buen extremo, porque el mismo texto dice las cosas que han de suceder. El mismo texto habla de un futuro. Entonces, no sé qué tipo de cristianos hemos sido, yo por lo menos antes, en esos tiempos, fanático de David Diamond y Antonio Bolaños, para mí el Apocalipsis solamente tenía que hablar de la gran tribulación, el anticristo, el milenio y nada más, y no me interesaba nada más, honestamente, solamente nada, y que el chip, intentar descifrar cuál es el chip, cuál es la marca de la bestia. Estaba en una escatología un poco mórbica y solamente estaba interesado en estudiar lo que el Apocalipsis quería decir hoy, para el tiempo de hoy. No me interesaba nada del contexto en ese tiempo. Honestamente, yo era así. Ahora, cuando ya me lo tomé en serio, me di cuenta, no, hay mucho que estudiar del Apocalipsis en su contexto, en su tiempo. ¿Qué les digo? Apocalipsis es un libro que para muchos requiere mucho trabajo. Hay hermanos que se dedican años solamente a estudiar el Apocalipsis y la verdad que yo los respeto, honestamente. A mucha gente le gusta, la verdad. Por si acaso, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario mientras yo estoy hablando, pues sabe, pueden levantar la mano o algo por el estilo, porque yo hablo un poquito de recorrido.
Dice nuestro libro de texto, no separa la persona de la profecía sobre el futuro. El Apocalipsis, Juan intercala dos temas, el glorioso rey con su victoria y futuro y su reinado. A ver, vamos a señalar esto. La revelación es tanto de Jesús como acerca de Jesús. Es una profecía de Jesús acerca de las cosas que deben de suceder pronto. Pero Apocalipsis es también un libro sobre Jesús. Recuerde que Jesús es la persona que vencerá la maldad en el futuro. No separe la persona de la profecía, que ese es mi problema con muchas personas que intentan y fuerzan que el Apocalipsis hable de todo lo que está pasando hoy, de cosas ajenas quizás al Apocalipsis, y no vemos a Jesús en nada de ello. El valor más grande del Apocalipsis no es que enseña acerca del dragón, de la bestia, ni del mar, ni la tierra. Como les dije, hay personas que se enfocan solamente en esas cosas, como si eso fuera lo más importante. Tampoco es que se enseña acerca de los cielos nuevos, la tierra nueva, de la nueva Jerusalén. El valor supremo del Apocalipsis es lo que el libro enseña acerca de Jesús. Así que este debe ser el tema dominante y principal del Apocalipsis. Ahora, sea sincero, le voy a preguntar algo con sinceridad. Cuando usted lee el Apocalipsis, ¿cuál es el tema que más le interesa leer? ¿Qué es lo que usted busca al leer el Apocalipsis? Seamos sinceros, un momento de sinceridad. ¿Buscamos a Jesús en el Apocalipsis o buscamos otra cosa? Sea sincero, honesto. Puede dejar su comentario, puede encender su micrófono. A sinceridad, cuando abrimos el Apocalipsis, cuando leemos el Apocalipsis, ¿qué estamos buscando? Dios los bendiga, ¿no? Muchas veces lo que buscamos es ver los juicios que van a caer sobre la tierra. Esa es la realidad de lo que muchas veces, ¿verdad? Se busca. Yo al principio lo buscaba así hasta que cogí una clase, ¿verdad? Con el pastor Omar Lugo, Dios lo bendiga, Amén. y con el pastor, y con el hermano Alfredito, y empecé a entender que era más allá de lo que nosotros, ¿verdad? Nos hacían creer muchas veces, y decíamos, no, los juicios, ahí están los juicios, y uno quería aprender de los juicios, de lo que iba a pasar en el futuro, y solamente pensábamos más que en el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, y no sabíamos que las profecías eran pasado, presente y futuro. Y de verdad que por lo menos siendo honesto, eso era lo que buscaban. Amén. Gracias, hermano Iván. Hermana Caterine, gracias por su sinceridad. Mira, hermano, importa mucho la intención de nuestro corazón al momento de acercarnos a la Biblia. Mire, en mi país, en Nicaragua, muchas veces cuando se predica el Apocalipsis, muchas veces, no voy a decir todas, pero sí muchas veces, la gente predica buscando los pasajes de la copa, de la ira, y es como que con miedo van a meter, van a acercar el arrepentimiento a la gente. Y mire, no voy a decir que no ha funcionado. Mucha gente se ha acercado a Dios por el miedo de los juicios. Pero usted sabe que el arrepentimiento no es porque le tenemos miedo a Dios, su juicio o algo así. No es tanto eso. Más que todo, reconocemos que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Es importante cómo entendamos las cosas. Entonces, hablando de hermenéutica, la forma en la cual nosotros nos acerquemos al texto importa cómo nosotros entendemos las cosas, cómo nosotros pensamos sobre las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en todo eso de que creemos que el Apocalipsis solo habla de juicio, 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 que viene Cristo y viene juicio, viene Cristo y viene juicio, viene Cristo y viene juicio, viene Cristo y viene juicio. Entonces, mire, piensen esto. Si un inconverso lee el Apocalipsis, obviamente va a leer el juicio y no es un mensaje de esperanza para un no cristiano. Pero para un cristiano que lee, por ejemplo, Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, que Jesús viene en un caballo blanco y viene a destruir y a vencer a los poderes de las tinieblas y al anticristo y todo este sistema de gobierno de pecado, a una comunidad de creyentes que estaban siendo oprimidos por el gobierno romano, que yo me imagino que para los primeros cristianos el gobierno romano estaba guiado por el mismo diablo. Entonces, para estos cristianos, el Apocalipsis genera miedo o esperanza. Ahora, no es nuestra situación. Nosotros no estamos siendo perseguidos, o por lo menos nosotros no estamos pasando por las mismas situaciones que pasó la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pero para los creyentes del primer siglo, Apocalipsis no era un libro de terror, era un libro de esperanza, porque al final de la historia Jesús vence los poderes de las tinieblas, vence a los reinos terrenales y él reina, su reino que
actualmente de alguna forma tenemos, está presente de alguna forma, aunque todavía no está consumado, pero su reino en Apocalipsis lo vemos consumado. Entonces, para los cristianos que estaban padeciendo la persecución, eso era esperanza. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan, y ese era el propósito, por acaso, parte del propósito del autor, presentar esperanza que la venida de Jesús da, Jesús de esperanza? A veces yo me pregunto, escuchando a todo este tipo de gente, ¿qué tanto nos hemos alejado del mensaje de Apocalipsis que a veces se ha convertido el mensaje de Apocalipsis ya no en un mensaje de esperanza? Lamentablemente. Y mire, yo no estoy diciendo que los juicios no existen ni van a venir, por ese caso, van a venir, eso está ahí, no hay cómo discutirlo. Pero en primera instancia, el libro de Apocalipsis que fue escrito a cristianos, no a inconversos, es un mensaje de esperanza. Y si nosotros predicamos el Apocalipsis sin hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, no estamos haciendo las cosas bien, honestamente. A ver, sigamos leyendo. El Apocalipsis nos da conocimiento acerca de Jesús que no brinda ningún otro libro. La lista que sigue muestra algunas de las revelaciones acerca de Jesús. Disfrútela, no se apresure, este es un tiempo oportuno para adorar. Entonces, esto es una lista de pasajes de las cosas que Apocalipsis tiene que hablarnos, que enseñarnos sobre Jesús. Y hay cosas muy hermosas acá para predicarlas honestamente. La tabla es larga, bastante. Es una persona que quiere utilizar el Apocalipsis para predicar, porque también mucha gente no sale a veces de Apocalipsis 1 al 6, porque es lo único que le entiende, y el resto de Apocalipsis no lo tocan, porque es muy difícil de interpretar y de predicar. Entonces, aquí tiene una lista de pasajes en las cuales ustedes pueden utilizar para predicar el Apocalipsis y hablar de Jesús como esperanza. ¿No? Dice, comparando con la riqueza del conocimiento acerca de Jesús, todo lo demás es miseria. Estudie cada uno de los 7 sellos sobre el rollo. Esto es interesante, pero no es nada comparado con el regocijo en aquel que en el cielo es el único digno de abrir el rollo. ¿Se han fijado, por ejemplo? Y miren, no sé por qué somos así. Mira, a veces la culpa la tienen estos escatólogos sensacionalistas y a veces la culpa la tenemos nosotros. Se han dado cuenta que muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de los sellos, ¿no? Apocalipsis 5, la gente está más centrada, y no digo que no sea importante entender el mensaje de los sellos, no digo eso, pero estamos hablando de darle centro. A veces la gente está más interesada en entender qué significan los sellos que en ver que Jesús abre los sellos, en ver que Jesús tiene el control, en ver que el propósito del pasaje es mostrar al Cordero. Entonces, yo no digo que esas cosas no sean importantes. Lo que yo estoy diciendo y lo que el libro del texto también dice es a qué le damos o a qué le estamos dando centralidad al momento de acercarnos al Apocalipsis. Porque hay personas que ¿saben qué? Hay personas que se han perdido en los detalles y tratan de entender tantas cosas y se alejan tanto de Jesús, del centro de Jesús y al final terminan con sus teorías conspiranoicas. Dice, estudia las 7 trompetas una por una. Estas enseñan acerca de los terribles juicios que se aproximan. Pero la trompeta que tiene más significado para nosotros es la que anuncia el regreso del amado Salvador. Amén. Estremezcase mientras lee acerca de las copas de la ira de Dios. Dios derrama estas copas mientras que el anticristo reina sobre las 7 colinas. Pero, ¿qué es esto comparado con el hecho de que Dios derramó su amor por nosotros en el monte del Calvario? Entonces, nunca falta el hermano y que Dios va a derramar las copas de la ira de Dios si no te arrepientes, pecador, hijo del diablo, y no hablan del amor de Cristo en el Calvario. Mire, es que, no sé, pero tenemos que replantear muchas cosas que quizás no las estamos haciendo bien. No es tan mal hablar del juicio, porque el juicio viene y es real, pero hay que hablar del juicio y hay que hablar del amor de Dios. Las dos cosas no están separadas. Puede que nunca sea, dice el falso Cristo en caballo blanco, el que capte la atención de los santos. El verdadero Cristo que regresa sobre un caballo blanco junto con sus santos es lo que eleva nuestro espíritu. Entonces, cuando sea posible, permite que el autor explique los símbolos que él utiliza. Los escritores apocalípticos revelan el futuro por medio de símbolos, sueños y visiones. Y eso es lo que hace un poquito complicado este campo de trabajo.
El profeta ve muchas imágenes. Algunos lectores de hoy les gustaría tener palabras de explicación, pero el escritor apocalíptico usa símbolos, imágenes que representan a una persona, un concepto o un reino. Las imágenes perduran más que la palabra y los símbolos del escrito apocalíptico captarán nuestra atención. Por todo el mundo, las personas están fascinadas con la literatura apocalíptica. Las imágenes de los huesos secos de Ezequiel, las bestias de Daniel, las plagas y los personajes y los símbolos del Apocalipsis aparecen en obras de arte, en televisión, en internet, en un montón de lugares. La mayoría de las personas no comprenden lo que las imágenes significan. Aún así, están fascinados. Hasta podríamos imaginarnos como en un sueño al leer estas descripciones. Muchas de estas visiones están lejos de lo normal y son como una pintada para el futuro. Una película de las cosas por venir. Busca el significado de los símbolos en el pasaje o libro que usted está interpretando. Por ejemplo, en las visiones de Daniel, un ángel frecuentemente les explica los símbolos. Y esto lo vamos a estudiar en el curso de Apocalipsis de Daniel. El lector pronto aprende que las estatuas y las bestias simbolizan los grandes imperios que controlaban o controlarían el futuro, o controlarían en el futuro a Judá, Israel, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma. El imperio final es el reino de Cristo, una roca que golpea la estatua y llena la tierra. En el Apocalipsis, el autor nos dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias y que el humo que se eleva en el altar del incienso es la oración de los santos. Ponga atención cuando el mismo autor explique el significado de esos símbolos, ¿no? El autor nos dice que el dragón en Apocalipsis es Satanás. Tenemos una tabla de todos los símbolos que aparecen en Apocalipsis y significado. Bueno, no todos los símbolos son explicados, esa es la cuestión. Y ahí uno tiene que darse la tarea de explicar. Algunas veces el escritor no da una explicación de su símbolo, pero los detalles del texto ayudan a explicar el símbolo. Considere cómo Apocalipsis 12 describe la mujer con dolores de parto. Tomado literalmente, esta mujer pareciera ser María, porque ella dio luz a Cristo. Okay. Tomado literalmente, pareciera ser esto. Algunos han saltado de la interpretación literal y han presentado a María en pintura e ilustraciones como una mujer vestida de sol. Pero otros aspectos de esta mujer misteriosa de Apocalipsis 12 no se pueden relacionar con María. ¿Cómo pudo María permanecer? No tiene nada que ver con María. Cuando tuvo ella 2 alas para escapar de Satanás. Cuando trató Satanás de destruirla. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a ponernos un poquito escatólogos hoy. Apocalipsis 12. Bien. Permítame un momento, vamos a hacer una pequeña pausa. Lea el texto que está en la pantalla y me van a decir sus opiniones. Para ustedes, mire, el dragón ya sabemos que es el diablo. Para ustedes, ¿quién es la mujer? Lean, les voy a dar 2 minutitos, ya vengo. Bien, ¿están listos? Hermano Iván dice Israel. Bien, todos vamos a participar, ¿ya? Vamos a ser participativos. Hermana Marilyn, hermana Yolanda, para ustedes, ¿quiénes son Israel? Para ustedes, ¿quién es la mujer? ¿Es Israel o Israel, o es quién? ¿Quién? Israel para mí. Para usted Israel, ok. Hermana Marilyn, para usted, ¿quién es la mujer?
Hermana Caterine también. Israel, Israel, Israel. Ok. Bien. El hermano Iván dice, los que no negaron a Dios. Cuando dice, hermano Iván, los que no negaron a Dios, ¿se refiere a Israel cristianizado o cómo? No, no, me refiero a Israel. Me refiero a Israel no cristianizado, sino a Israel como tal. Porque dentro del Apocalipsis, Israel, el pueblo de Israel, hay una parte que no niega a Dios. Inclusive hay 144.000 sellados en ellos. O sea, cuando hablamos de Israel, estamos hablando no en ámbito cristianizado, ¿sabes? Estamos hablando de los que realmente, bueno, cristianizados sí, porque aceptan a Cristo. Claro. Discúlpame. Ya, mire, por ese elemento, ahora, hermano Iván, le pregunto, si, si decimos que la mujer representa a Israel, pero es un Israel que aceptó a Cristo, ¿este Israel vendría a ser parte de la iglesia o no? Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? sí. Sí. Sí, porque Bueno, la iglesia está siempre en todo ámbito, en toda la de esto. O sea, no, esto no es una división entre Israel y la iglesia, entre Israel y la iglesia. bien, gracias, hermano. Estoy de acuerdo con ustedes, pero quiero resaltar ese elemento que mencionó el hermano Iván, que nos debe de pensar. La mujer, y sigo una posición que quizás no es muy conocida, no voy a poner una raya acá. La mujer representa estos dos pueblos, Israel y la iglesia. Porque si estamos hablando de un pueblo que representa, a ver cómo me explico, que estamos hablando de un pueblo que sirve a Jesús, entonces tiene que ser parte de la iglesia. Entonces, para mí, la mujer representa a los dos pueblos. Puede haber más de una opción, no se preocupen, hay variedad. Israel, por obvias razones, ¿no? Porque Jesús viene de Israel. Y la iglesia, porque la iglesia está, ese es un punto muy importante que a muchas personas no les gusta. La iglesia está presente también. Vamos a ver qué dice nuestro libro de texto. A ver, ya. Una explicación más razonable de la mujer de Apocalipsis es que es un símbolo de Israel. Ya. El libro de texto no se puede, es dispensacionalista. El sol representa la gloria del Mesías, las 12 estrellas son símbolos de las 12 tribus de Israel, las cuales vio José en su sueño. La luna bajo los pies de la mujer puede, mucho ojo con ese puede, es una opción, representar que ella está por encima de las cosas gloriosas menores, tales como la ley y el templo. El ataque y protección en el desierto, pues entonces ocurren durante la gran tribulación y los retoños de la mujer son los herederos espirituales de las promesas de Israel, que vienen a ser parte de la iglesia también. No es que eso es un punto que conmigo van a tener claro. No es que hay dos pueblos, el pueblo de Dios es uno, y ya sea un pueblo étnico o ya sea un pueblo espiritual, los dos entran por el mismo, la fe en Cristo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice acá, pero quiero resaltar este puntito de acá, que ellos, los que han aceptado a Jesús, vienen a ser parte del pueblo de Dios, por lo tanto vienen a ser parte de la iglesia. ¿Ya? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien quiere refutarme? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque esa cuestión de que hay dos pueblos, mmm, no, Eso no viene del dispensacionalismo, si no me equivoco, clásico ay Dios mío, el revisado, donde dice que habían dos pueblos diferentes. sí, sí. ¿Saben qué? Yo creo que el próximo curso, próximo curso vamos a tener una clase enfocada en eso, porque, bueno, Apocalipsis también tiene que ver con Israel, inevitablemente, vamos a hablar de Israel. Pero sí, eso viene del dispensacionalismo clásico. Ahora, hermano, ¿a qué se refiere esto del dispensacionalismo? Bueno, bien, dicho en palabras sencillas, el dispensacionalismo es un método hermenéutico. ¿Qué quiere decir? Que es una forma en cómo las personas interpretan, en este caso, la dispensación, ¿no? Hay muchas cosas que hablan. Entonces, este método hermenéutico, que como dijimos en la clase de apologética, todos tenemos filosofía, todos tenemos nuestra propia teología, entonces todos tenemos una hermenéutica. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de manera denominacional, nosotros los pentecostales tenemos una hermenéutica pentecostal, una neumatología pentecostal, y nuestra escatología mayormente, no representa a todos los pentecostales por si acaso, pero mayormente es dispensacional.
Ahora, dentro de ese marco de hermenéutica dispensacional hay unas tres vertientes principales. Hay más, pero las principales son el clásico, regresivo perdón, clásico, revisado y progresivo. Yo me adhiero al dispensacionalismo progresivo. Entonces, en todas esas maneras de interpretar la Biblia, por así decirlo, hay algunas que son más rígidas en delimitaciones, en separar las cosas, en descontinuidad de la palabra correcta. Entonces, en el dispensacionalismo progresivo hay más unión, hay más continuidad de temas, y bueno, vamos a estudiar más adelante, pero aquí el libro nos dio un buen ejemplo para practicar. Dice, busca significados en la historia y la cultura del escritor. ¿Cómo es eso? Dice, observe que estamos enfatizando el contexto histórico-cultural. Cubrimos esto en Hermenéutica 1 y lo repasamos en el capítulo 1 de este curso. En todo género es importante el estudio de los contextos históricos y culturales. Algunas veces los escritores de la literatura apocalíptica usaban símbolos que sus lectores comprendían por la historia y cultura. Las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 contienen varios ejemplos de símbolos que son claros a través de los lentes de la historia y las costumbres. A ver, no voy a ponerlos todos, pero quiero ir a uno en particular. A ver. Ok. No, no habla del que yo estaba pensando. Ya, pero veamos este. Esto de ser frío, el agua no es fría ni caliente. El suministro de agua hacia la Odisea se entibiaba mientras fluía por un acueducto de piedra y llegaba con un sabor nauseabundo. A ver, por ejemplo, mira, aquí yo tengo agua, ¿ya? Ahora, pongámonos un poquito más razonable. Este agua, a ver, esto no está ni frío ni caliente. ¿Tiene sentido que yo lo vomite? La mayoría de personas beben agua tibia y no nos hace vomitar. No es nauseabundo. Entonces Jesús dice, el que no es frío ni caliente lo vomitaré de mi boca. Entonces, el agua tibia, entendiendo el pasaje en nuestro contexto, ¿el agua tibia da náusea, da asco? No, en nuestro contexto no, a no ser que esté podrida Sí, o algo. sí, hermano, sí. El agua tibia, cuando tú tienes el estómago como que no está bien, qué sé yo, Ah, y tú claro. te bebes el agua tibia, sí vomitas. Pero claro, eso es con enfermedades de base, hermana Yolanda. Pero digamos, usted está sanita, está normal, usted bebe agua tibia, normal, no le va a hacer nada. A no ser que esté mal del estómago, ¿no? Ya es otro factor. Pero mire, mi punto es, en el contexto de las siete iglesias sí había una razón por la cual el agua tibia era nauseabunda. ¿Y cuál era? El suministro de agua. Y esto lo pueden buscar en un documental de History Channel. Dice, ya que las personas preferían el agua fría o caliente. Jesús usó el agua tibia de la Odisea como un símbolo de los creyentes neutrales o con un compromiso débil hacia los asuntos espirituales. El Señor deseaba que ellos fueran leales y tuvieran una pasión eh, por su reino. Entonces, ese tema de los acueductos, que es algo, a ver, no tengo los videos aquí para explicarlo, pero Roma diseñó un sistema de acueductos y las aguas viajaban por varios lugares. Entonces, según nos dice, fue el acueducto de piedra y llegaba con un sabor nauseabundo. O sea, por transcurrir por tanta piedra parece que el agua perdía su sabor. Hay más ejemplos acá. Yo estaba buscando el tema del trono de Satanás. No lo pillé. Hay más temas acá que tienen explicaciones en sus contextos. Ahora, un libro, esto lo hablamos en la clase pasada, un libro que nos puede ayudar a entender el Apocalipsis de esa forma, ¿cuál es? El de Craig Kinner. Comentario contextual al Nuevo Testamento. Este comentario está especializado justamente en el tema de los contextos. Ahora bien, ¿en qué capítulo está el trono de Satanás? Estoy con ese tema. A ver, ¿qué capítulo de Apocalipsis? Es un mensaje a las siete iglesias. Tú que estás en el trono de Satanás. A ver, alguien que me ayude a buscarlo. Apocalipsis 2. A ver, 2, Apocalipsis 2.
No. Dos trece. Apocalipsis Acá no. 2:13. Ya, vamos a buscar Sí. 2:3. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, cuando Dios condujo a su pueblo fuera de Egipto y lo introdujo al desierto, lo levantó sobre la águila. Ya. Ya. No, pero es que, perdón. Es que estoy con el 12. Ya. Pérgamo era tradicionalmente conocida por el culto a Esculapio, Demeter, Atena, Dionisio y algunos elementos órficos. El famoso altar gigante de Zeus dominaba la ciudad sobre la ciudadela y se ha sugerido que este es el trono de Satanás en este versículo. Una alusión más apropiada para el trono de Satanás es la adoración local que se daba al emperador en Pérgamo. Se celebró en la acuñación de monedas en el periodo. Ok, otro ejemplo, y había un culto al emperador, si no mal recuerdan, y esto implicaba un altar. Entonces, bien, la segunda opción es el culto imperial. Antes de la llegada de los romanos se daba culto a los gobernantes locales y Pérgamo fue una de las primeras ciudades en Asia que construyó un templo a un emperador romano. Y esto la convirtió en un centro de este culto. Una década o dos después de que Juan escribió el Apocalipsis, se dedicó otro templo imperial. Entonces, mira, aquí tenemos un contexto histórico-cultural que Apocalipsis no nos dice. Solamente nos dice que está en el trono de Satanás, solamente eso. Entonces, ¿cómo podemos entender este símbolo del trono de Satanás? Bueno, cultura e historia. Y mire, eso está ligado a más pasajes de adelante, hay más símbolos. Hay más símbolos que se pueden, oiga bien, no digo que entender totalmente, pero sí se pueden entender un poco mejor cuando tenemos más contexto, que no es el nuestro. Entonces, este comentario, contexto cultural del Nuevo Testamento, hace un muy buen trabajo en ese propósito. Bien, sigamos. Dice, recuerde que la literatura apocalíptica, como el libro de Apocalipsis, es una narración con personajes. Relaciona los personajes y sus papeles en la trama y el gran mensaje del relato. O sea, hay muchos personajes. Cada personaje es explicado. Recuerden que yo les mandé el libro de texto ya en PDF, este libro de texto, para que ustedes lo lean y puedan verlo con calma. Bien, ahí concluimos. Por hoy concluimos. Explicación de Apocalipsis, dice, vamos a leer un poquito. El libro revela de la siguiente manera. El Hijo del Hombre, el que está sentado en el trono, se refieren a él como el Dios de los siete espíritus. Ya, estas son formas de silicio. Ya. Bien, pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de concluir? ¿Todo claro? Me extraña que en una clase de Apocalipsis no haya pregunta. Por hoy estamos viendo cómo acercarnos al Apocalipsis de forma correcta y cómo entender las cosas de la manera apropiada, ¿no? El próximo viernes, que ya es la lección final del curso, ya les mandé los certificados y todo, vamos a ver lo último, demostrar su habilidad en el uso de pasajes paralelos para discernir, identificar los contratos del Apocalipsis y aceptar lo que usted no ve claramente en el Apocalipsis. Bien, la próxima clase parece que es un poquito práctica y vamos a tratar de interpretar otras cosas. Bien, informe. El próximo viernes tenemos nuestra última clase, el viernes 24, y nos volvemos a ver hasta el viernes 3 de marzo con el nuevo curso de Apocalipsis y Daniel. Yo la próxima semana, para los hermanos que me están confirmando, yo les voy a ir creando el grupo de WhatsApp y bueno, que me vayan confirmando, yo los voy añadiendo al grupo del nuevo curso de los días viernes. Amén. Bien, si nadie tiene preguntas ni dudas sobre la clase, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche y vamos a orar porque la verdad que hemos aprendido bastante durante este curso. Gracias, Señor. Estás en los cielos, Señor amado, estás en nosotros, Señor. Damos gracias por tu amor y misericordia, tu infinita bondad. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a aprender, a estudiar tu palabra, a conocer más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te pedimos que nos ayudes a conocer más de tu palabra, a entender más el texto, Señor, y a ser más responsables con tu palabra, Señor.
Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor le bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día viernes. Gracias por participar de esta clase, los hermanos invitados. Y si pueden participar del próximo curso, estoy seguro que les va a ayudar. Va a ser enfocado en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan muy buen descanso. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén.